Bienvenidos a esta sexta y última sesión de Teología Petrina. Es un privilegio que podamos estar juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios, para conocer más de la revelación de Jesucristo en las Escrituras. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Acompáñenme a buscar en las Sagradas Escrituras esta porción que dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta doxología nosotros encontramos, en primer lugar, el tema de toda la primera carta, que fue la esperanza en Cristo, que tenemos que humillarnos en el Señor, confiar en el Señor, esperar en sus promesas y poner toda nuestra ansiedad en Él. Recordemos el contexto que hemos aprendido. Los hermanos estaban afligidos en gran manera, pasando aflicción y persecución de una manera despiadada por manos del emperador Nerón. Pero el pasaje nos dice que tenemos que depositar nuestras aflicciones e inclusive nuestra ansiedad en Él. Tenemos en segundo lugar que estar confiados en Él, sed sobrios y velad. Estar constantes, firmes en la sana doctrina, conociendo más del Señor, viviendo en su gracia. Y en tercer lugar, el texto nos presenta que debemos depender de Él. Él, por su gloria eterna en Jesucristo, nos va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecer, porque de Él es la gloria y Él así lo ha prometido. En esta carta y este estudio hemos aprendido a depender más del Señor, a confiar en sus promesas y a estar siempre firmes en la roca, la cual los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que en esta última sesión estemos todos atentos, dispuestos a aprender más de la palabra, y invito al pastor Ismael que nos dirija con esta conferencia. Es su tiempo, pastor. Como siempre, hermanos, es un gusto saludarles. Es emocionante cada vez que nos acercamos a las Sagradas Escrituras, porque ellas siempre tienen algo para que nosotros podamos aprender. Ellas siempre tienen algo que nos pueden edificar. Hay en las Escrituras siempre algo que nos puede corregir, pero también hay algo en las Escrituras que siempre está para instruirnos en esa justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, y así lo dice la misma Escritura. En esta ocasión, después de haber trabajado algunas semanas, 5 semanas, viendo a un personaje realmente fascinante, de quien normalmente no dábamos nada. Es decir, somos cristianos de muchos años, pero nosotros hemos visto algunos personajes muy importantes y siempre pensamos qué grande es Moisés, qué grande es Isaías, qué grande es Joel, qué grande fue Juan el Bautista, qué grande fue Lucas, porque es sorprendente ver también la vida del médico Lucas. Qué sorprendente es ver al apóstol Pablo. Y cuando hablábamos del apóstol Pedro,
pensamos que este estudio nos iba a hacer muy sencillo, que no iba a tener muchas cosas que pudiésemos nosotros aprender. Sin embargo, hermanos, creo que nos hemos ido sorprendiendo en cada uno de los estudios, porque el apóstol Pedro también fue un personaje fascinante, un personaje que tenía y tiene mucho que enseñarnos. Lo encontramos en la Escritura primero como un pescador, como un hombre de familia. Lo encontramos cuando el Señor Jesús ya lo llama. Claro que primero se acerca a Juan el Bautista y luego el Señor Jesús ya lo llama. Luego lo encontramos ya como discípulo del Señor, con muchos tumbos, con muchas caídas, con muchos tropiezos. Más tarde vimos cómo el apóstol llega a ser apóstol por el envío maravilloso de Dios, pero ya lo vemos como un hombre totalmente transformado. Ya lo hemos visto como pastor, claro, y en dos facetas distintas del pastorado. Por un lado, la preocupación por los hermanos, y por el otro, la preocupación para que la doctrina sea intacta. Hoy quiero presentarles al mismo Pedro, pero en otra faceta. Hoy quiero presentar una faceta, diríamos, fascinante, pero Pedro tiene también un toque interesante, porque hoy quiero presentarles a Pedro el teólogo. Sí, hoy quiero presentarles a Pedro el teólogo. Aquel hombre que pensábamos que era muy sencillito, que no era de muchas letras, sin embargo, hermanos, ya como misionero, impactante. Como discípulo, muy atrevido y muy dispuesto. Como pastor, muy preocupado por sus ovejas y por lo que se debe de aprender y lo que se debe de enseñar. Pero hoy quiero mostrarles a ese Pedro que es todo un teólogo. Todo un teólogo. Quiero invitarlos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, de entrada. De entrada. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Luego dice, elegidos según la presciencia, no la presencia. La presencia de Dios está constante, claro que está, pero aquí no dice presencia, dice presciencia, el anticipado conocimiento de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Noten, por favor, la forma en la que Pedro está iniciando su primera carta. Carta por la cual ya hemos caminado un poco. Una carta que ya nos ha enseñado muchas cosas. Pero la forma en la que entra Pedro es como teólogo, como un hombre que está describiendo la teología de la Trinidad. Él nos presenta la teología de la Trinidad. ¿Cómo es esto? Bueno, nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre. 1. 2. En santificación del Espíritu Santo. 3. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Las tres personas. Y noten, por favor, cómo estoy diciendo. Las tres personas. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una especie de líquido, como una especie de fluido, como una especie de vapor. Pero las Sagradas Escrituras siempre presentan al Espíritu Santo como una persona.
Y Pedro aquí lo presenta como una persona. Lo presenta como una persona. Entonces, noten por favor que la primera doctrina con la que abre la primera carta es con la doctrina de la Trinidad. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad si la Biblia no habla de Trinidad? Si la Biblia no habla de Trinidad. Hermanos, la Biblia tampoco utiliza la palabra providencia. La Biblia no menciona ciertas palabras, sin embargo, esto está presente y esto está visible. Cuando nosotros vemos a este Pedro, presenta a las tres personas de la Trinidad con ese nombre, como personas, como personas. Entonces, algo que podemos ver en un primer cuadro en esta noche es un triángulo muy conocido donde nos presenta a las tres personas de la Trinidad. Noten por favor ese cuadro que vamos a ver en ese segundito. Noten por favor que es un triángulo perfecto, donde está el Padre, donde está el Hijo, abajo en la izquierda, aunque parece que no está el nombrecito, pero ahí debe estar el Hijo, y luego del otro lado está el Espíritu Santo. Cada uno tiene una flecha hacia el centro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es un Dios en tres personas distintas, tres personas diferentes. Y debo de ser categórico, personas, personas. Ahora, el Espíritu Santo no es Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Por eso en esa flechita nos dice lo que no es. El Padre no es Hijo y el Hijo no es Padre, pero tampoco el Señor Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, son personas totalmente diferentes. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a estudiar Primera de Pedro, encontramos con toda claridad las tres personas de la Santísima y Maravillosa Trinidad. Así entra Pablo a tambor batiente, entra de una forma tremenda. Él no se anda por las ramas. Él llegó a su primer carta y entonces presenta al Padre, presenta al Hijo y presenta al Espíritu Santo como personas, pero cada uno en una actitud divina porque es Dios. Cada uno presenta su divinidad. Qué hermoso es cuando nosotros podemos acercarnos ahí y entonces decimos que la teología de Pedro es totalmente trinitaria, totalmente trinitaria. En ese versículo número 2, ya dijimos que nos presenta tres personas, pero nos presenta también tres funciones. El Padre es el que elige. El Padre es el que elige. El Espíritu Santo es el que aplica la salvación y hace la santificación de los creyentes. Y el Señor Jesucristo es el que obedece al Padre para venir a este mundo y perdonarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Esto es muy importante. Además que dice, para que nosotros seamos rociados con la sangre de Jesucristo, con la sangre maravillosa del Señor Jesús. Entonces, son tres personas, pero también son tres funciones diferentes. Hay otras funciones que se hacen, pero Pedro lo está marcando completamente. Tres personas, tres funciones, para que no digamos como el grupo de los modalistas
que decían que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, que en el Nuevo Testamento ese mismo Dios se manifestó como el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, que se manifestó ese mismo Dios como el Espíritu Santo. Hermanos, esto no es así. No son tres modos de Dios. No son. Por eso hay una herejía. Hubo una herejía que se llamó modalismo y que la vamos a presentar un poquito más adelante. Ahora, notemos por favor que este Dios es muy mencionado ya en forma particular. El Padre, Dios el Padre, es muy mencionado por Pedro. En Primera de Pedro encontramos 37 veces la mención Dios, 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 Dios. Y encontramos en Segunda de Pedro 7 veces. Es decir, en tan solo 8 capítulos, porque ustedes recuerdan que la primera epístola tiene 5 capítulos, la segunda epístola tiene 3 capítulos. En 8 pequeños capítulos encontramos 44 veces la palabra Dios. Ya hemos hablado de la cristología, que nos ha parecido fascinante, pero la teología trinitaria de Pedro es fascinante. Él va examinando detalle por detalle acerca de Dios. Por ejemplo, en ese capítulo número 1, versículo 2, que sería la siguiente lámina, nos presenta a ese Dios con su presciencia. Pero, ¿qué significa la presciencia? Significa que Dios todo lo sabe, que Dios ha hecho un plan, una planeación completa y eterna. Esa presciencia anticipada de Dios logró la elección de todos los creyentes, y esa presciencia hizo todo el desarrollo del mundo, y esa presciencia logra toda la planeación completa y eterna. Nosotros le llamamos decretos eternos. Nosotros decimos que desde la creación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos, fue un plan total de Dios. Y eso es lo que nos está encerrando Pedro tan solo en el versículo número 2. Pedro es completo, es trinitario, y entonces toma al Padre y nos dice: Dios en su presciencia escogió a los elegidos. Número 1, 2, Dios todo lo sabe, y 3, hizo una planeación maravillosa. Además, que no estoy mencionando que el versículo nos dice Dios Padre. Dios Padre. Si a usted le suena algo sobre el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, los padres de la iglesia, al formar el credo de los apóstoles, está acercándose a toda la escritura. Pero noten por favor que no pueden evitar que sea Pedro el que presente esta primera verdad. En el capítulo número 4, versículo 11, nos presenta otro detalle grandioso acerca de Dios. En el 4:11 dice que en todo se ha glorificado por Jesucristo. Déjenme leer completo el versículo. 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Queridos hermanos, vean ustedes qué texto tan hermosísimo nos presenta Pedro, donde nos dice que
nuestras palabras deben ser en relación a Dios. Y si nosotros vamos a ministrar, debemos de ministrar en nombre de Dios y para Dios. Y debemos de hacerlo en su poder, porque es el poder que Dios da, y el propósito es para que todo, en todo, sea glorificado por medio de Jesucristo. Pedro nos está diciendo que todas las cosas deben ser para la gloria de Dios, que esto tiene que redundar así, que nosotros hagamos todas estas cosas. Miren, no solamente Pablo, sino Pedro nos está presentando doctrinas clarísimas. El problema es que nosotros hemos desenfocado a Pedro el teólogo, lo hemos minimizado. Como era pescador, como era sin letras, entonces debe ser un ignorante, debe ser alguien que no sabe nada. Y queridos hermanos, en este estudio estamos notando que este Pedro es todo un teólogo. ¡Qué profundidad! Y mire, en el 5:10, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios, ese Dios, el Dios que nos llamó, el Dios que nos trajo a su gloria eterna para que vivamos como hijos de Dios, ese Dios, después de que hayamos padecido lo que tengamos que padecer, dice él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya en algún momento hicimos el análisis de estas palabras, ya en algún momento hicimos el análisis de la situación histórica, pero hermanos, ahora que estamos hablando de ese Dios Padre maravilloso, tenemos que decir que Dios es el que llama, que Dios es el que nos fortalece, pero también que es Dios el que nos perfecciona y afirma, fortalece y establece. Entonces, ¿cómo no vamos a decir con Pedro, a él sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿Cómo no lo vamos a decir? ¿Cómo no lo vamos a decir? Pedro es todo un teólogo y nos presenta a Dios el Padre, pero nos presenta también al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la impresión que Pedro no habló mucho acerca del Espíritu Santo. Incluso en algunos de los comentarios que se hicieron en las lecciones anteriores, algunos dijeron, hermano, pero es que Pedro no habla del Espíritu Santo. Y yo no quise decir nada porque estaba esperando para esta ocasión, hermanos amados, que creen que Pedro como teólogo es trinitario, absolutamente trinitario. Y es Pedro el que nos presenta también la doctrina de la Trinidad. Y nos presenta la doctrina del Espíritu Santo. Mire nada más, si regresamos al capítulo número 1. Ahí cuando está hablando de la Trinidad, del aspecto trinitario, dice en santificación del Espíritu Santo. En santificación. ¿Quién hace la labor de santificar a los creyentes? El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario por usted y por mí. Sí. Dios nos hace una nueva criatura a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero ¿quién nos hace santos? ¿Quién aplica la salvación? El Espíritu Santo. Primer nota. Segunda nota. Capítulo 1, versículo 11. Leo desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada inquirieron
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que llegaron las escrituras? ¿Cómo fue que los profetas fueron llevando todos los elementos hasta la comprensión y llegada de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos amados, por la persona, la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros vemos a Pedro y decimos, no hombre, si Pedro, ¿qué va a enseñar sobre el Espíritu Santo? No, no, no. Si Pedro se paró en Pentecostés y ese día, cuando el Espíritu Santo se mostró de una forma tan especial para que la gente pudiera comprender el mensaje, hermanos, fue cuando Pedro se levantó en su primer sermón. No va a creer, no va a entender, no va a saber lo que es la persona del Espíritu Santo. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Versículo número 12. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Que han predicado el Evangelio por qué? ¿O cómo? Si su Biblia es como la mía, dice por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué Pedro tan especial? ¿Qué Pedro tan especial? Y note por favor, hermano, lo que estamos diciendo, porque el Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, aparece 6 veces en las epístolas. Aparece ahí y lo hace de una forma muy clara. Muy bien. Entonces, santifica, inspira a los profetas. Se habla del Evangelio por medio de los que han predicado, pero movidos por el Espíritu Santo. Versículo número 22. 1:22, seguimos con 1:22. Habiendo purificado, escuchen hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu que hizo, nos purificó. Él es el que santifica, el que inspira a los profetas, el que hace que se predique el Evangelio, el que purifica al pueblo. Capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. ¿Cómo dice? ¿Reposa? ¿Está sobre nosotros? Sí. Recuerden la palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento, que decía que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, o que el Espíritu Santo se reposaba sobre los jueces. Entonces, aquí, en la teología petrina, encontramos que el Espíritu Santo se deposita sobre todos los creyentes. El Espíritu Santo está reposado, dirigiendo, santificando, purificando y dirigiendo nuestras vidas. ¿Por qué tenemos Biblia, queridos hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué tenemos Biblia? ¿Por qué tenemos Biblia? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es
de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro sabía la función del Espíritu Santo. Hermanos amados, la dominaba. Por eso estoy mencionando que Pedro era todo un teólogo y su teología es trinitaria. Entiende bien al Padre, pero entiende bien al Espíritu Santo. Nos alegra muchísimo eso. ¿Y qué decimos del Señor Jesucristo si la vez pasada ya estudiamos toda una cristología? Entonces, pero quiero mencionar solamente dos detalles acerca de la persona de el Señor Jesucristo. Lo primero que debo de mencionar es que la palabra Jesucristo aparece 10 veces en Primera de Pedro y 7 veces en Segunda de Pedro. Esto no lo mencioné la vez pasada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas ocasiones menciona al Padre? ¿Cuántas ocasiones menciona al Hijo? ¿Y cuántas ocasiones menciona a el Espíritu Santo? ¿A quién menciona más? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Hermanos, por supuesto que al Padre. Pero nosotros, como estábamos estudiando Cristología, pues comenzamos a hacer todo el estudio y encontramos que Él es cristológico. Por supuesto que tiene que ser, pero su teología, su vista panorámica de Dios es excelente. Él maneja desde la presciencia de Dios hasta la eternidad de Dios. Entonces, este Pedro, que es tan teólogo, tan teológico, tan profundo, está enfrente de nosotros. Estas razones, queridos hermanos, esto que hemos visto, este aspecto trinitario, entonces nos hace pensar en varias cosas. Pedro rompe la idea unitaria, porque hay mucha gente, hay varios grupos que hablan que Dios, el Padre, no funciona, o que el Espíritu Santo no funciona, y otros quien solamente tiene importancia al Espíritu Santo, pero las otras dos personas no funcionan. Y Pedro nos está diciendo que cualquier forma de unitarismo o de idea binaria está totalmente equivocada. Por eso Pedro nos rompe, nos destruye a los docetistas. Esos docetistas que aparecieron en el siglo IV, en el año 325, quedan deshechos porque el Padre no es Jesús, no es el Hijo, ni tampoco es el Espíritu Santo, sino que son tres personas y lo deja bien claro. Entonces, Pedro, anticipándose a su tiempo, anticipándose a las herejías que van a venir, hermanos, destruye a los modalistas. Número 1. Número 2. Pulveriza a las iglesias apostólicas e iglesias de solo Jesús, donde solamente nos dice que solamente Cristo salva. Incluso algunos dicen que la oración debe ser en el nombre de Jesús y no de la Trinidad. Para mí no sería problema decir en el nombre del Señor Jesús. Para mí no es problema, pero para ese tipo de personas, hermanos, hablar de la Trinidad es un escándalo. Nosotros creemos que la Trinidad debe de ser quien permea todo. Y entonces llega Pedro y acaba con las iglesias apostólicas, las iglesias de solo Jesús o las iglesias de la luz del mundo. Incluso acaba también con las iglesias apostólicas. Hay un grupo que se llama así,
iglesia apostólica, de la redención en Cristo. Pero hermanos, son unitarios. Pedro ataca a los unitarios. ¿Y qué me dice usted de los testigos de Jehová? ¿Qué me dice? Pedro se adelantó a todos los tiempos con la doctrina de la Trinidad. Y entonces cuando entendemos la doctrina de la Trinidad, se caen todas las enseñanzas diferentes a lo que está enseñando. Fíjense, queridos hermanos, que estos grupos, los de iglesias apostólicas y de las iglesias de solo Jesús o la luz del mundo, ellos ridiculizan a quienes creemos en la Trinidad y dicen, es que esos trinitarios, y tratan de insultar como si fuéramos unos herejes. Pero queridos hermanos, esto es importante, porque lo que hoy son doctrinas, para muchos buenas, en el tiempo de Pedro y de los apóstoles, eran herejías. Nosotros tenemos que regresar a las Escrituras, y las Escrituras están siendo claras sobre esto. Otro aspecto de la teología de Pedro es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? La soteriología es el estudio de la salvación. Nosotros, hermanos, vamos a decir que ya somos expertos, ya estudiamos el Ordo Salutis. Sí lo estudiamos, ¿no? Y fuimos y caminamos sobre eso, pero queridos hermanos, aquí solamente quiero mencionar un solo versículo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que cuando comenzamos nuestro estudio, dijimos, vamos a estudiar todas las palabras que aparezcan en el sentido de padecer, de sufrir. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es el centro del sufrimiento, pero su sufrimiento tuvo un propósito. Por eso dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, escuchen bien, para llevarnos a Dios. ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. Ya nos regresó de nuevo Pedro a su teología. Dios es el que resalta en esta teología y en estos dos escritos, primera y segunda. Dios es el centro, pero eso ya lo mencionamos. Pero no podemos decir que la soteriología sea un asunto de una persona. No, queridos hermanos. La soteriología tiene que ver con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es decir, toda la teología va junta. Ya hablamos de la teología, sí, pero es trinitaria, sí, pero el aspecto soteriológico, el aspecto de la salvación, tiene que ver con las tres personas, no solamente con una. ¿Quién salvó? Pues salvó el Padre. ¿Quién salvó? Salvó el Hijo. ¿Quién salvó? Fue el Espíritu Santo. Los tres en una misma labor. Los tres hicieron su papel para nuestra redención. Y nosotros podemos estar maravillados porque somos redimidos no solamente por el Hijo, sino también por el Padre y también por el Espíritu Santo. Entonces, la soteriología, queridos hermanos, no puede estar desencajada de la doctrina de la Trinidad. Aunque ya terminamos el aspecto trinitario, pero hermanos, no se puede desligar, porque todo lo que nosotros estamos estudiando tiene un mismo enfoque, una misma dirección. Todo apunta a una misma parte. Entonces, el aspecto soteriológico es un asunto maravilloso. Pero también hay un aspecto eclesiológico.
Y creo que esta parte es algo que nosotros hemos estado estudiando constantemente. ¿Recuerdan ustedes cuando llegamos al capítulo número 2? Ahí nos menciona en el capítulo número 2 acerca de las piedras vivas. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Esta es su eclesiología. Los redimidos son piedras vivas, que son edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ah, pero ¿qué me dice del versículo número 9? El versículo número 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos piedras vivas, somos pueblo santo, pueblo adquirido, linaje escogido, todas estas cosas que hemos mencionado, esa es la eclesiología. Es decir, la eclesiología es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nosotros somos como iglesia, hermanos, lo somos por ese Dios trino y maravilloso. Claro que sí. Entonces, Pedro nos muestra también una eclesiología interesante. ¿Teólogo? Por supuesto que sí. ¿Trinitario? Claro que sí. ¿Soteriológico? Claro que sí. ¿Eclesiológico? Por supuesto que sí. Ah, pero hermanos, también Pedro es escatológico, un teólogo que tiene los ojos puestos en la escatología. ¿Qué significa escatología? La escatología es el estudio de las últimas cosas. Y Pedro nos menciona en varias ocasiones de sus dos cartas la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Número 2, nos dice de la manifestación de Cristo. Y esto, hermanos, cuando Cristo se manifieste, seremos glorificados. Y esto es importante porque entonces Pedro nos está mencionando también el asunto de la glorificación de los creyentes, que también tiene que ver con el asunto eclesiológico. Y número 3, el nuevo cielo y la nueva tierra. No solamente es Apocalipsis. Juan, el teólogo, hablando en Apocalipsis, también es Pedro. Me encanta cuando la gente se refiere a Juan y dice Juan el teólogo. La verdad, hermanos, no me da molestia, me da gusto que se pueda reconocer quién era Juan. Pero cuando se habla del apóstol Pablo, teologazo, su doctrina. Y cuando hablamos de Pedro, ay, pobrecito Pedro, nadie lo mira. Parece que es el de la colita y el que anda. Hermanos, no. Quiero que me acompañen a la última lámina que he preparado para ustedes. Acompáñenme, por favor, porque quiero que ahora veamos el cuadro completo. A ver, Pastor Ismael, ¿qué significa este cuadrito? Bueno, esto significa que Pedro, al que nosotros no dábamos mucho por él, por su enseñanza, hermanos, nada más ni nada menos, nos presenta en sus dos cartas toda una teología sistemática. ¿Sí me escucharon? Nos presenta una teología sistemática. La teología tiene varias áreas. Normalmente presentamos 6 y alguien dice que no son 6, que son 7. Bueno,
La teología de Berkov, por ejemplo, tiene 6. La de Grudem tiene 7. Ahorita les voy a decir cuál es la que agrega Grudem. Pero aquí está la teología de Pedro. ¿Una teología trinitaria? Por supuesto, claro que sí. Pero Pedro nos presenta los prolegómenos. ¿Qué significa prolegómeno? Significa lo que está antes del principio. O antes de todo el contenido. Entonces, ese prolegómenos es que antes de cualquier otra cosa, la escritura es. Y si ustedes notan, el capítulo número 2 de Primera de Pedro y capítulo 2 de Segunda de Pedro tienen énfasis en las Sagradas Escrituras. Entonces, Pedro nos está regalando una teología sistemática totalmente completa, porque nos habla acerca de Dios, que se llama el aspecto teológico. Nos habla acerca de la cristología, nos habla de la soteriología, nos habla de la eclesiología, nos habla de la escatología, pero antes de eso nos presenta las Sagradas Escrituras. Si las Escrituras no nos llegan a través del Espíritu Santo, o que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, eso estamos hablando de las Escrituras. Entonces, Grudem dice, debemos de poner una séptima cosa que debe ser la primera cosa. Se llama prolegómenos. Todo un estudio de la Escritura, y eso es lo que hace Pedro. Ahora, nos faltaría una partecita, y esto cómo se relaciona con todas las cosas, cómo se relaciona con Dios el Padre, cómo se relaciona con la Escritura, cómo se relaciona con la cristología, cómo se relaciona con la soteriología, con la eclesiología y con la escatología. Hermanos, con un estudio de lo que es el hombre. El hombre necesita de Dios. Y entonces nos presenta también Pedro ese aspecto. Si no fuera por el Señor, nosotros estaríamos perdidos porque somos pecadores. En medio de una situación dura para la iglesia, en medio de una situación agria para los cristianos, se levanta Pedro y escribe 2 cartas. Y hermanos, sus 2 cartas son realmente tratados teológicos para una realidad de la iglesia. Una iglesia que está sufriendo tiene que estar clara en sus principios de teología de lo que Dios es, y Dios es un Dios trinitario. Una iglesia que está sufriendo, que está padeciendo, debe tener una cristología clara, una soteriología clara, una eclesiología clara y una escatología clara. Y debo todavía aclarar, el aspecto eclesiológico se lo dejó claro el Señor Jesucristo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, cuando le dice que Él hará su iglesia. Pero esa iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia tiene algo maravilloso porque fue diseñada en el cielo, fue presentada y fundada por el Señor Jesucristo, y esa iglesia, hermanos, es indestructible. No importa las situaciones que tenga que padecer la iglesia va a sostenerse claramente. Y esta es la postura clara del humilde teólogo de Betsaida. Aprendí una palabra aquí en Chiapas que dice, bueno, aunque sea. Esta es la teología de Pedro, queridos hermanos. Creo que algunos de ustedes ya no van a decir, Pablo es el más grande, fue buenísimo.
Creo que ya no van a decir Juan el teólogo. Ojalá que lo sigan diciendo, pero tenemos que incluir ahí a Pedro el teólogo. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Para mí, queridos hermanos, ha sido de mucha bendición. Y quiero decirles que después de ese estudio me estoy convirtiendo en petrino. Espero que este estudio haya sido de bendición y si hay dudas y si hay comentarios, con muchísimo gusto los podemos tratar en esta noche. Pastor Ismael. Muchas gracias, pastor. En realidad es muy interesante ver cómo la escritura nos presenta a un Pedro totalmente diferente a lo que probablemente pensamos en algún momento. Porque la escritura nos presenta a un asunto absolutamente teológico, a un hombre que después de 33 años de ministerio se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la palabra de verdad. Y el Señor nos ha dado el privilegio de estudiar a esta carta, a esta biografía, a esta persona que Dios utilizó. Y uno de los detalles que más me llaman la atención y sigo haciendo hincapié es Pedro dice, acercaos a él, piedra viva. Es que él es la piedra. Yo no soy la piedra, aunque a él le decían Cefas. A él era Petrus o Pedro, la piedra. Pero él sabía que no es el hombre quien debe recibir la gloria. Hoy por la mañana escuchaba la frase, el eclipse a Dios. ¿No? Muchas veces el hombre trata de eclipsar la gloria de Dios. El eclipse tapa el sol para que no irradie luz sobre nosotros. Bueno, en muchas ocasiones el hombre quiere robar la gloria a Dios tratando de ocultar su belleza y haciéndose brillar a sí mismo. Pero Pedro es muy humilde en ese sentido y reflexiona claramente que él no es la roca. La roca de nuestra salvación es Cristo. La piedra que los edificadores rechazaron, pero que se volvió un tropezadero para ellos, es Cristo. Y entonces nuestra fe está fundada en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante ver cómo este hombre nos da una presentación teológica y tal vez esta clase sea un tanto más difícil, dado que tendríamos que entender muchos conceptos sobre teología, pero sí se nos aclara que el hombre natural, el hombre que no necesariamente va a ser un sabio, teólogo, experto, va a conocer las verdades de Jesucristo, sino que Jesucristo es quien revela las verdades de todas las cosas. Recuerdo el Salmo 119 que dice que la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Bueno, para gloria de Dios hemos conocido a un Pedro que el Señor lo llevó a ser un pastor, lo llevó a ser un teólogo, lo llevó a ser un apologista, lo llevó a ser un gran líder en la iglesia. Y todo eso por ser un discípulo de Jesucristo. Tenemos que conocer más de Cristo, acercarnos más a Él, confiar más en Él y vivir cimentados en la roca. Muchas gracias, pastor. Es muy interesante y muy importante aprender de esto. Ahora, quisiera invitar a los hermanos que pudiéramos hacer los comentarios finales a esta clase. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes que haya surgido de la sesión, de esta conferencia? Es el tiempo para hacer algún comentario conclusivo de lo que han aprendido durante estas 6 sesiones. Es el tiempo para ustedes. ¿Hay alguno que quisiera comentar?
Pregunten, muy bien. Pregúntenos algo, aunque sea la hora. Muy bien, hermano Homero, queremos escucharlo. Adelante. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Originalmente yo había pedido leer el libro de Romanos porque a mí Pablo en sus cartas me había para mí Pablo era de los mejores escritores que tenemos en la Biblia. Antes de tomar el curso sobre la teología petrina, y ahora realmente quedo nuevamente enamorado, puedo decir, porque me enamoro de la palabra cada día y me enamoro del libro de Pedro, cómo él nos lleva paso a paso a creer más en la Trinidad y más en estudiar su palabra, hermanos. De verdad que no nos cansamos de escuchar y de leer su palabra. En la clase pasada a mí me había quedado una duda con respecto a Hechos 10:38 y ya me fue aclarada por el pastor Ismael. Pero ahora tengo un deseo más, porque dice Hechos 10:38, si no mal recuerdo, hermanos, sin leer la palabra, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo al Hijo. Yo decía, bueno, ¿cómo es si son las tres personas, son un solo Dios? Y ya el hermano o el pastor Ismael dice, es que la palabra ungido o ungió es enviado. Ahora bien, hermanos, mi punto muy personal, ¿no sería muy interesante que nosotros, que tenemos el deseo de escudriñar la palabra, pudiésemos ver en algún momento algún curso, hermanos? No sé si ustedes en la licenciatura que ustedes llevaron de teología, llevan cursos sobre arameo o sobre griegos para comprender mejor la palabra del Señor. Esa es una pregunta, hermano Ismael Jr. Que Dios les bendiga y estamos al pendiente de lo que venga después de esta teología petrina. Muy bien, hermano. En realidad su pregunta es, usted mismo se la respondió, porque en la licenciatura en teología, a la cual les invitamos a participar, sé de muy buena fuente que el seminario está tratando de abrir una licenciatura ejecutiva para los hermanos de la iglesia que no pueden irse a vivir al seminario de tiempo completo por las responsabilidades que todos tenemos como padres de familia, como líderes del hogar, y no podríamos irnos a vivir al seminario, pero el seminario sí está planteando dar este tipo de cursos de una manera constante y dando un plan amplio. En la licenciatura en teología nosotros sí recibimos por lo menos un año de idioma hebreo y un año de idioma griego para poder observar todas estas palabras. Ahora, la riqueza de esto es que uno puede entender la etimología de las palabras, la raíz de la palabra, y entonces entender el sentido con el cual se escribe en el momento histórico. Recordemos que hablando de filología, cuando una palabra está escrita en la escritura, no necesariamente significa lo mismo que significa en nuestro tiempo hoy. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra ungido para nosotros indiscutiblemente significa aceite sobre la cabeza, pero la palabra ungido también implica ese asunto de ser enviado por el Señor a. En el caso de los
reyes, de los profetas, eran enviados a anunciar las verdades, aunque era muy difícil anunciarlas. Entonces, en ese sentido, sería muy bueno que nosotros continuáramos con un estudio de esta naturaleza. Nuestro hermano Miguel Pérez también nos ha dicho, hermanos, yo quiero curso de hebreo. Bueno, sería, ya tenemos 2 alumnos. Si alguien más quiere anotarse a ese curso de hebreo, sería muy, muy bueno. Y en realidad, como decía el hermano, la teología petrina es muy amplia, y de este aspecto, por ejemplo, podríamos abundar más acerca de la teología sistemática, conocer mucho más ampliamente cómo la teología sistemática se presenta en la escritura. Muchas gracias, hermano Homero. Le invitamos que siga usted en el curso o en estos cursos que estamos presentando y preparando para ustedes. Sí, un algo antes. Ya se mencionó, incluso ahorita se dio una aclaración, pero para que quede un poquitito más amplio, el Padre es el que envía, el que manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el que lo unge, pero la palabra ungir tiene que ver con el sentido de autorización. Entonces, quien le autoriza, el Señor Jesús viene en el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí está, el Padre envía, el Espíritu Santo autoriza, envía y autoriza. Y el Señor Jesús es el que viene en la autoridad del Padre por el envío y por la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, eso solamente para cuadrarlo un poquito mejor. Muchas gracias, pastor. Hermano Josué Arcia, este es el primer curso que toma usted completo y nos emociona que usted haya permanecido todo el curso. ¿Cuál es su apreciación a esta carta? ¿Qué ha usted aprendido? ¿Qué le ha motivado? Sí, decía yo que antes que nada, pues para mí es un gusto muy grande el poder compartir con todos ustedes esta enseñanza tan maravillosa, ¿verdad? Que la palabra del Señor tiene para nosotros a través de sus siervos. Pues yo, el punto de vista que tengo, hermano, es que es maravilloso, es increíble lo que la palabra del Señor nos puede enseñar cuando la leemos, cuando la estudiamos con un poquito más de detenimiento. Pues estamos acostumbrados a veces a leer la palabra, ¿verdad? Así como de corrido. Pero cuando ya nos detenemos a analizar un poco lo que está diciendo, las palabras, un poco del contexto histórico y todas esas cosas, pues el panorama se amplía definitivamente mucho más. Y pues yo creo que es necesario para que nosotros podamos entender realmente la importancia que esto tiene, como el mismo apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que la palabra del Señor fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pues yo les puedo decir, hermanos, que al analizar esto de las cartas de Pedro, fue inevitable para mí desde que vinieran a mi memoria los pasajes de la vida de Pedro. Decía yo en mi comentario que cuando vemos a Pedro en su medio donde nació como pescador, ¿verdad? Tal vez él nunca imaginó cómo iba a terminar, tal vez él nunca lo imaginó, pero como Dios ya tenía un plan para él, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos ver cómo el apóstol Pedro poco a poco fue
en ese proceso de transformación de su vida, no solamente como judío, de la judaizante, pues, de la religión judía, sino que en el momento en que él realmente tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, y que es donde empieza su vida realmente a cambiar, porque notemos que cuando él estaba, que todavía estaba, las primeras veces que interactuaba con el Señor Jesucristo, todavía se veía que tenía demasiadas dudas: ¿será el Mesías? ¿No será el Mesías? Y los demás discípulos le decían: sí, él es el Mesías, pero como que lo veíamos ahí un poco con duda, ¿verdad? No tan firme, no tan seguro. Y yo estaba pensando, hermanos, que cuando pasa el tiempo, casi 3 años después de que ellos empiezan a estar en el ministerio junto con el Señor Jesucristo, y llega, por ejemplo, la escena cuando el Señor Jesucristo va a ser aprendido y Pedro saca la espada, ¿verdad? Yo ponía en mi comentario que siento que Pedro todavía no había entendido a cabalidad cuál era el propósito de Cristo en la tierra. Como que todavía estaba pensando que las cosas no se arreglan así, no son así tan fáciles, ¿no? Hay que tomar acción. Y el Señor Jesucristo le dice: hey, guarda tu espada, porque no son así las cosas. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no lo dice exactamente así la Escritura. Pero lo entendemos que qué cosa fue lo que el maestro le quiso dar a entender a Pedro. Cuando llega el momento en que el Señor Jesucristo ya va a ser crucificado o va a matarse, y le pregunta: Pedro, pero tú eras de los que andabas con él. Te vimos con yo no lo conozco al hombre, yo no sé quién es. O sea, el miedo se apodera del corazón de Pedro, ¿verdad? Ya Pedro es un creyente, ya Pedro es un cristiano, pues. Pero en ese momento difícil, como que sufrí, se acobardó, no sé cómo lo podría yo explicar. Y yo me ponía a pensar: bueno, ¿y qué hubiera pasado si a alguno de nosotros nos tocara estar en los zapatos de Pedro en ese momento? ¿Qué hubiésemos hecho? Sí. Yo creo que la naturaleza humana lo podemos entender, ¿verdad? Que la naturaleza humana es así, y nos costaría mucho, pero bueno, pasa esa etapa, el Señor Jesucristo resucita, ya viene la promesa de la llegada del Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos ya vamos a ver a un Pedro con una fe mucho más fuerte, mucho más acrisolada, ¿verdad? Ahí vemos todos los pasajes, todo lo que Dios hizo a través de la vida y el ministerio del apóstol Pedro a lo largo del libro de los Hechos. Y pues es todo un acontecimiento, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Ya no lo alcanzo a escuchar. Hemos estado, nuestro hermano nos da un recuento de lo que hemos visto en el curso, y en realidad vemos cómo es un hombre, un humano, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, con situaciones complicadas de vida, pero que el Señor lo rescata por su gracia. Es elegido por el Señor, enviado por el Señor, capacitado por el Señor. Y Pedro con toda razón dice: y el mismo Dios, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo nos fortalece, nos capacita, nos entrena, nos envía, nos mantiene firmes y nos establece en este ministerio. Gloria a Dios, porque no es por la fortaleza, ni la sabiduría, ni la gracia, ni la inteligencia del hombre, sino es por sus méritos que nosotros estamos en el servicio. Muchas gracias, hermano. Hermano Fernando Medina, nos dijiste un comentario. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo te has sentido en este curso? ¿Cómo lo viste? ¿Qué aprendiste? Pues qué tal, hermanos, un gusto saludarles y estar aquí conectado con ustedes. Pues muy buen curso, muy interesante, mucho aprendizaje, muchísimas cosas que rescatar. La verdad, pues no tenía una opinión formada acerca del apóstol Pedro. Pues sí estudiamos, ¿no? Un poco los hechos, sabemos su historia,
ese pasaje vergonzoso de la negación de Cristo, ¿no? Que decimos, no, ¿cómo lo negó? Pues realmente si nos ponemos a pensar, si hubiéramos estado ahí, yo creo que, o sea, lo hubiéramos negado también y hubiéramos hecho hasta peor, ¿no? Que el mismo Pedro. Entonces, pues es una prueba, ¿no? De que Dios es fiel y él, como lo dice Pablo en sus cartas, él ha escogido a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado y con ese tipo de gente que somos nosotros puede llegar a ser grandes hombres y grandes teólogos. La verdad es de que es muy, muy amplia toda esta información. Ahora pues tengo un panorama mucho más amplio sobre Pedro. Lo que veíamos hoy, lo que vimos la clase pasada, la verdad es de que me dejó impactado tanta información. Y pues a pesar de que son dos cartas pequeñas, primera y segunda, la verdad es de que súper completas, súper interesantes, muy, muy prácticas, sobre todo, mucha aplicación a la vida y pues creo que es lo más importante, ¿no? Que podamos, con la gracia del Espíritu Santo, poder llevarlo a nuestras vidas y poder transmitirlo a otras personas con la ayuda de Dios. Bien. Es interesante ver, porque todos hemos, desde cierto punto de vista, no conocíamos a profundidad cada detalle, cada aspecto teológico, y con el entendido que hay mucho más que extraer, mucho más que analizar, mucho más que detallar, hemos aprendido, todos hemos aprendido, gracias a Dios, porque nos ha permitido a todos escuchar y tener ese anhelo por aprender más de la palabra. Gracias, Fernando, por acompañarnos en este curso. Hermano Roberto, queremos escucharlo. Nos diga usted un comentario de 25 minutos o algo así escribió. Quisiéramos escucharlo. ¿Cómo se ha sentido en el curso y qué expresión, qué reacción tiene a esta clase? Pues buenas noches nuevamente, hermanos. Le dije al hermano Ismael que iba a ser brevísimo porque tengo un hipo que no se me quita. Entonces, pues la verdad es muy sorprendente este curso. Ha sido, desafortunadamente me perdí unos 2 capítulos, creo, pero lo que alcancé a ver, a estudiar, y ya viendo los videos, obviamente es en YouTube, pues se ve lo sorprendente, ¿no? El papel que tiene Pedro en todo lo que hizo el Señor Jesús aquí también y todo lo que aprendió. Porque a veces, ahorita, y ya lo mencionó el hermano, creo que me parece Jesús Medina. Fernando Medina, perdón, sí. Ya lo mencionó él, a veces uno se queda nada más con la parte donde dice que le negó y uno, pues, quizá, algún hermano que es reciente en la fe, dice, o sea, ¿cómo pudo haber hecho Pedro esto? Negar a su Señor el día de su muerte, ¿no? Entonces, es sorprendente porque, pues, prácticamente el Señor lo prepara para poder darnos toda esta teología que hemos estado aprendiendo. La clase de hoy, al igual que la anterior, fueron, ahora sí como dijo muy magistrales. Sinceramente, yo no esperaba todo esto, ¿verdad? Pero es algo que nos nutre demasiado y es bueno seguir aprendiendo y prepararnos. Aunque podamos tener 30, 40 años dentro de una iglesia, pero siempre, siempre el Señor nos habla en toda su palabra, ¿verdad? Y nos muestra día a día un nuevo mensaje. Entonces, es muy interesante y agradezco, hermano Ismael, papá e hijo, por abrir este tipo de cursos. Ojalá puedan haber más. La verdad no sabíamos, es el primer curso en el que estamos, pero si Dios permite y más adelante hay otro, pues igual procuraremos estar presentes y pues seguiremos orando por ustedes para que el Señor les conceda sabiduría y pues les conceda salud también, ¿no? Para poder seguir llevando a cabo todo esto. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Sí, todos hemos aprendido y nos da mucha alegría que pueda este grupo ir creciendo. Algunos hermanos se incluyen a este grupo sin saber qué es lo que les espera.
Algunos dicen, yo no sabía que iba a haber tareas, yo no sabía que iba a haber tantas clases. Pero el Señor nos da esta oportunidad, el Señor nos da este privilegio de que podamos ir aprendiendo aún mucho más de la palabra. Bueno, vamos a algunos comentarios finales, hermano pastor David Escobar. Su última participación de este curso. Hola hermanos, pues ha sido una bendición y un placer el poder tomar estas clases con todos ustedes y algunos conocidos, otros no, pero damos gracias al Señor porque creo que de una u otra manera todos fuimos afectados positivamente para la gloria de Dios a través de este curso y como se dijo creo que anteriormente, pues es como un brochazo, ¿no? Un brochazo de todo lo que podemos nosotros estudiar y poder comprender. Y es increíble cómo la teología de Pedro es muy práctica. Y igual la de Pablo, solamente que Pablo es más académico en un sentido, ¿no? Pedro mismo lo dice, que hay cosas profundas que ha escrito el hermano Pablo, ¿no? Y algunas muy difíciles de entender, dice en su segunda carta. Y podemos rescatar mucho de esto y de cómo Dios nos confronta, nos llama y nos enseña también a que debemos cada día ser más sencillos, más humildes, al igual que Pedro. Y Pedro comenzó igual como muchos de nosotros, ¿no? Arrogantes o no sé, pero Dios trabajó mucho con Pedro y creo que está trabajando mucho con nosotros igual para que podamos ser usados para la gloria del Señor. Entonces, mientras más conocemos de la palabra, creo más podemos también ser usados para la gloria de nuestro Dios. Así que gracias por este curso, muy bueno, muy también de mucha bendición para nosotros. Así, muchas gracias, hermanos, por compartir también esta enseñanza. Bien. Mucho que seguir aprendiendo, mucho que seguir profundizando. En realidad yo me llevo un reto muy grande en cuanto a la teología de Pedro, profundizar más en todos estos detalles, porque decía el hermano José, leemos y lo leemos muchas veces, pero no somos lo suficientemente agudos como para ver cada detalle, cada frase, su aspecto teológico, su relevancia, su unidad con toda la escritura. Y cada que nosotros nos acercamos a cada carta, pues hemos visto esto, que debemos estudiar mucho más a profundidad la escritura para aprender más y así poder enseñar mejor. Fuimos enviados también, según esta carta, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, hemos sido llamados por el Señor con ese privilegio, a anunciar su palabra. Hermanos, todos hemos aprendido mucho en este curso. Nos da un enorme placer que hayamos estado escuchando, aprendiendo y comentando. Vamos a orar para finalizar esta sesión, para darle gloria a Dios por este curso. Fueron 6 sesiones para la gloria de Dios. Oremos. Te damos la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y porque tú nos has revelado en tu palabra cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos que estaban en ella. Señor, tú has querido enseñarnos durante este periodo de 6 lecciones una riqueza del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, del conocimiento de la Trinidad, del conocimiento de ti. Y ahora, Señor, todos estamos maravillados, impresionados, porque tu luz nos ha alumbrado. Señor, gracias porque tú has permitido que este tiempo de cuarentena
sea de mucha edificación para nosotros, y lo que para muchos ha sido trágico y que no han aprovechado ese tiempo, tú nos has permitido a nosotros estarnos capacitando para tu gloria. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada miembro de este grupo. Te rogamos que tú nos des el privilegio y la disposición para anunciar al mundo entero todo lo que hemos aprendido. Tu palabra es verdad, tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, es deliciosa y queremos aprender más de ti. Gracias por la vida del pastor Ismael, gracias porque tú pusiste en su corazón enseñarnos y darnos la dirección en tu palabra. Bendícelo, bendice su salud, bendice su ministerio, bendice el seminario del cual es rector. Señor, te rogamos que tú le des sabiduría para dar dirección a esta casa de estudios. Te rogamos, Padre, que nos permitas también a nosotros disfrutar de esta bendición y seguir participando de estos cursos. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.